Estamos de regreso en el programa y ahora cambiamos de tema. Vamos a hablar con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia sobre un tema interesante. En Estados Unidos, donde se desarrollaron tal vez las legislaciones más de avanzada para facilitar el aborto de las personas. Hay lugares donde se puede abortar en los Estados Unidos el día previo a dar a luz, por ejemplo, y sin ningún problema, respaldado por la legislación. En ese país se puede retroceder todo, hacer que esa legislación avanzada empiece a cambiar, ya no a favor del aborto, sino a limitarlo en el peor de los casos, o inclusive a hacer que tambalee la libertad de pedir el aborto. ¿Por qué un juez supremo, un señor juez supremo de la Corte de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, bueno, ha sido cambiado y ha entrado un juez conservador que podría cambiar estas cosas? Dos artículos han salido publicados en The New York Times bastante interesantes al respecto, uno hablando de esta posibilidad y otro sobre testimonios recabados durante muchos meses por The New York Times sobre mujeres que han abortado, unas agradeciendo la posibilidad del aborto y otras lamentándose de haber tomado esa decisión. Así es que con Nelly Mendoza vamos a hablar al respecto. Nelly, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches por esta invitación. Pues sí, el tema está ya puesto sobre la mesa. Una de las cosas que a mí me interesó es la posibilidad de que este juez pueda, posibilidad, no probabilidad todavía, posibilidad de que este juez pueda hacer retroceder la sentencia de la Corte Suprema en un caso emblemático de los Estados Unidos que posibilitó la legislación del aborto y que tiempo después se fue descubriendo que estuvo basado en una serie de mentiras. Exactamente. ¿No es cierto? Que se hicieron precisamente para facilitar el aborto de una mujer. Bueno, entonces, en medio de eso, se dice, las legislaciones son distintas, no hay una sola ley en los Estados Unidos, cada estado ha hecho legislaciones, unos son avanzadas, han adaptado, han hecho todas las cosas. Pero últimamente se está debatiendo que el plazo para poderse hacer un aborto disminuya hasta antes de las 16 semanas, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, porque es lo que algunos establecen como el momento en que no hay dolor fetal, es decir, que se está abortando, se está cortando, se está dañando a un ser en formación que todavía no siente dolor. Claro, o sea, es una manera muy bonita de decir que vamos a matar a alguien pero sin que le duela, ¿no? Con anestesia. Sí, hay que poner anestesia pero igual hay que matarlo. Entonces, los medios, las circunstancias que rodeen al acto no van a disminuir, no van a cambiar ni modificar la situación de la persona humana en un estadio de desarrollo inicial donde está más vulnerable y que efectivamente pues es aniquilada. El aborto es de manera contundente, inmodificable y esté en el tiempo, en el momento que se dé, siempre es un asesinato. Se basa sobre una mentira. Lo primero que podemos decir es que esto va a tener que caer ahora, más adelante, porque no tiene un sustento real, porque se trabajó un planteamiento ideológico, un planteamiento político que se hizo luego una ley en función de mentiras. Hay una cuestión que parece, o sea, lo que más se cuestiona en este momento, el debate que hay sobre el aborto, no tiene que ver precisamente con el aborto eugenésico, ni con el terapéutico, ni con el aborto por violación, ¿no es cierto? Tiene que ver con el aborto a libre pedido, es decir, general, aquellos que han considerado que esto es una elección. Claro, una elección que pueden hacer las mujeres y es considerado inclusive como un método de control de la natalidad. Efectivamente, como un método de control de la natalidad, porque los más de 1.300 testimonios que han seleccionado el New York Times, justamente para conocer lo que ocurre después del aborto,
para tener un diálogo, interactuar con las personas que han permanecido en mucho silencio, porque aquí hay que decir una realidad muy grande, la sensación de alivio sobre la cual se sustentan muchos argumentos pro aborto, dicen es que la mujer siente una sensación de alivio, para ella es lo mejor. Esta sensación de alivio es solamente temporal e inmediata a la crisis que le provocaba el embarazo inesperado. Pero cuando ya luego hacemos estudios debidamente calificados y hacemos un seguimiento, muchas veces por más de 3 años, y el acompañamiento debido para ayudar a la persona que ha pasado por la experiencia del aborto, vemos que la razón por la cual se llega al aborto precisamente no es por un acto de violación, que muchas veces se miente, se falsifica el acto delictivo para justificar un aborto a libre elección, o simplemente hay un certificado falso médico donde se dice que la vida y la salud de la mujer están en riesgo. El asunto es librarse de algo que me frustra a mí como mujer en ese determinado momento. Entonces estamos calificando y evaluando una ley en función realmente de lo que le sucede a la mujer que elige el aborto, que falsifica la situación, pero lo que quiere es deshacerse del niño. Hay una cuestión interesante dentro de estos artículos, y es que lo que sí parece evidente es que el aborto existe, legal o ilegalmente. Sí, porque coincide con el querer y la voluntad del ser humano, la libertad de la mujer y el querer frente a una situación que no está totalmente adaptada a su realidad. Un país como el nuestro, aquí ningún tipo de aborto es permitido. Solo se ha despenalizado el terapéutico, pero no existe la manera de aplicarlo todavía, lo que significa que no se hacen abortos legales. Acá es ilegal, pero los abortos existen. O sea, hay aborteros. Efectivamente. Lo que se sustenta es, si el aborto existe, y muchas mujeres recurren a él a pesar de que es penalizado, lo mejor es despenalizarlo para que la mujer pueda tener una libre elección y no arriesgar su vida, por ejemplo. ¿No? Claro, midamos qué beneficio provocaría en la salud de la mujer física, social, mental, emocional, si es que ella llega a un lugar donde se va a provocar un aborto con un pensamiento o liberada de la presión de que esto es penalizado. O sea, usted va a realizar un procedimiento en un lugar en el que esto es normal, en el que está reconocido por las leyes y que nadie la va a juzgar porque es un pensamiento moderno de la sociedad. Los testimonios publicados por la New York Times y los testimonios que nosotros tenemos en Proyecto Esperanza de más de 10 años de trabajo en el tema en concreto, nos evidencian de que la legalización de este asesinato no puede quitar, es más, no quita esas consecuencias y secuelas que sobrevienen al aborto. El acto en sí mismo realizado por la mujer no se siente aminorado ni se va a sentir mucho más favorable para su despliegue emocional, para su despliegue relacional, sabiendo que es algo que todo el mundo lo hace o que está contemplado por la jurisprudencia. Hay una cuestión que, siguiendo los testimonios que ha publicado The New York Times, es que hay muchas mujeres que no toman la decisión per se, sino presionadas por sus parejas, sean sus propios esposos, o sea, su pareja ocasional o de turno, su conviviente o cosas por el estilo. Pero hay una situación donde pude ver y comparar. Había una mujer que decía que en un país tercermundista ella tuvo que ir a un lugar, quedó embarazada, llegó con su pareja, los fue a recibir a un niño y a la pareja le dijo, tú te quedas acá. Y ella tuvo que caminar bastante tiempo, llegar con el niño a un lugar pobre, oscuro, precario, hicieron todas las cosas, luego pasó, no sé, horas en el asunto hasta que ella se despertó, luego regresó caminando hasta donde estaba su pareja esperándolo y cosas por el estilo, ¿no? Y eso para ella había sido terrible, traumático. Y había el testimonio de otra mujer que agradecía la oportunidad de haber podido abortar legalmente y decía, llegué a un lugar tranquilo, aséptico, bien tratada. Cuando yo estuve abortando había una enfermera que me cogía la mano, que me ayudaba y todas las cosas. Entonces, yo
comparo las dos cosas y sabemos que en ambos lugares hay abortos. Entonces, ¿qué es preferible? O sea, no deberías, o sea, estoy tratando de ver conceptos liberales, digamos, ¿no? O sea, en una sociedad una mujer podría elegir, y las personas que están en contra del aborto lo que deberían hacer es buscar convencer a las mujeres que quieren abortar de no hacerlo, porque no hacerlo es mejor que hacerlo. Bueno, en cuanto a estos dos testimonios, lo que tendríamos que nosotros, lo que requerimos para poder emitir un juicio final de si es mejor que esté legalizado, porque el caso que nos comentan, había un ambiente favorable, estaba todo muy aséptico, nos faltan elementos para emitir un juicio real. ¿Qué elementos? Primero, ¿en qué momento del posaborto están declarando su testimonio? ¿En qué momento? Nosotros tenemos la experiencia de que todos aquellos que se han provocado un aborto en todas las condiciones asépticas y óptimas del caso, incluso con ese favor de continencia, de contención emocional favorable, las secuelas sobrevienen con un periodo más tardío, pero con una intensidad mucho mayor. El primer elemento que nos falta para evaluar ambos casos es en qué tiempo del posaborto están haciendo estas declaraciones. Primer elemento. Segundo elemento, ¿cuál es la circunstancia que les lleva a pedir este aborto? Si hay una cantidad de factores previos, obviamente las secuelas que van a sobrevenir son mucho mayores. Ahora, ¿de qué manera yo me voy a proyectar en la vida a partir de esta experiencia? También hay que medir. Lo que más se hace evidente en los lugares donde el aborto se encuentra con una cobertura legal es que las personas que han pasado por esta experiencia piensan que están bien, que nada les ha sucedido. Sin embargo, cuando se ve su sobreexigencia para el trabajo, porque no quieren estar en contacto con el pensamiento y los recuerdos que sobrevienen, hay un activismo muy marcado, hay un alto consumo de alcohol, hay una tendencia a la fácil ruptura de las relaciones emocionales, ¿no? De las relaciones afectivas, hay una ausencia respecto del contacto con los niños. Esto es muy marcado en este tipo de poblaciones. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Neldy Mendoza, es una especialista en estos temas de la asociación Vida y Familia, además una profesional de la salud, por eso tiene este background para poder conversar sobre este tema. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Neldy Mendoza, estamos hablando sobre el aborto con motivo de que las leyes podrían cambiar en los Estados Unidos con el nombramiento de un nuevo juez supremo que tiene tendencias conservadoras y hay un debate muy fuerte dentro de los Estados Unidos y hay varias publicaciones hechas por The New York Times que estamos analizando, entre ellas testimonios de mujeres que han abortado. Dentro de esos testimonios, Neldy, encontré, por ejemplo, algo a lo que hacía referencia hace un instante. Una mujer que había ido a abortar a un lugar insalubre, finalmente el aborto, que le dieron pastillas, le dieron hierbas, manipularon, hicieron todas las cosas, y al final el aborto no se concretó. Se frustró. El embarazo siguió, pero meses después muere el niño y entonces la mujer decía, y además durante todo ese tiempo estaba preocupadísima porque decía, van a hacer mal por las cosas que he hecho, o cosas por el estilo. Y ella misma dice, bueno, finalmente murió, el aborto se dio, y le dice, cada vez que escucho el llanto de un niño, le vienen los recuerdos y todas esas cosas, y su vida evidentemente no es normal. Claro, y a eso se suma, por ejemplo, su irritabilidad, la hostilidad que es propia de un recuerdo recurrente que me incomoda, que me provoca daño, que me hace sentir deseos de retroceder y no volver a cometer ese acto, porque todo esto rodea a la sintomatología propia del posaborto, pero no se da esta sintomatología en función de que el evento sea o no legal, no se da en función de que se haya hecho en un lugar cuidado o menos cuidado, porque ha sido demostrado por la Universidad de Michigan. Los estudiantes de medicina y sobre todo del área de psiquiatría
sobrecargados de todas las secuelas que venían en las personas que se habían provocado el aborto, todas estas sensaciones de tumefacción, de hormigueo, de opresión torácica, la anorexia, la bulimia, que tenían una relación directa con la práctica del aborto, empezaron a estudiar si realmente los espacios donde se practicaba el aborto lograban calmar el estado afectado, emocional que ya traía la persona, ansioso. Probaron con algunos tipos de música, querían mejorar la técnica propia del procedimiento, del asesinato del niño, pero vieron que era infructuoso. Entonces avanzaron un poquito más en los seguimientos de las personas porque podían hacerlo, tenían una historia clínica debidamente documentada y vieron que el proceso de maltrato de la propia persona, como por ejemplo la capacidad de comunicación, la misma sensación de cansancio, de fatiga, el cáncer en la mama, el cáncer uterino, la conducta de consumo de alcohol, la propensión a situaciones de propio riesgo por parte de la persona, tenían relación directa con el aborto, a tal punto, a tal punto que ellos empezaron a decir, necesitamos tener un documento de consentimiento informado donde se le diga a la persona lo que va a sobrevenir. Correcto. Lo que va a venir después de esta experiencia. El tiempo nos está ganando. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda un minuto, pero quiero hacerte la pregunta. En esos artículos de New York Times se establece, bueno, lo recomienda, dice un especialista, cosas como, bueno, el aborto inclusive en los lugares donde es legalizado ha disminuido sustancialmente en países en desarrollo por el avance de la ciencia. O sea, ahora hay métodos de anticoncepción muchísimo más efectivos que antes y hay píldoras, la píldora que nosotros le decimos del día siguiente, que ahora se puede tomar hasta 5 días después y que evita un embarazo no deseado. Entonces eso hace que el aborto disminuya. Lógicamente que estas declaraciones siguen validando que los efectos del aborto son dramáticos, independientemente de las circunstancias que rodeen, son dramáticos. Por eso es que se propone de una manera modernista que se utilicen otros métodos que lesionen menos la vida de la mujer. El proyecto de vida total de la mujer se lesiona con el aborto. Sin embargo, todavía no tenemos una contrastación empírica adecuada para que diga si es más inocuo la pastilla o el aborto químico frente al aborto quirúrgico. Hemos publicado el año pasado nosotros un estudio en 114 personas. La lesión que provoca el aborto químico es 3 veces mayor porque la directa actora del procedimiento es la madre del niño. En 3 áreas, su capacidad de relación interpersonal se hace promiscua y sobreexigente, busca autolesionarse y daña intensamente sus indicadores de supervivencia. Son todavía estudios iniciales, ¿no es cierto? Iniciales en poblaciones menores de 25 años, lo cual es más alarmante porque son poblaciones jóvenes. Nelly, te agradezco mucho. A ti. Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia, nos reencontramos el lunes en Modo Bio.